Vamos a continuar con nuestro segundo tema referente al don profético. Hoy vamos a continuar referente a las características que debe tener un profeta de Dios para saber si ese profeta de Dios clasifica dentro del profeta verdadero. Entonces los voy a invitar para que por favor nos coloquemos en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Los que puedan arrodillarse mejor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque nos sostienes con amor. Gracias por este santo sábado que te pertenece a ti, que nos complace reposar en un sábado donde conmemoramos la creación que te pertenecemos. Gracias porque nos dejaste este día para nuestro provecho. Amén. En este momento suplicamos la iluminación, que tu Espíritu Santo, te suplicamos Espíritu Santo, desciendas y puedas posar sobre nosotros para que podamos entender la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por atender el llamado. Bien, vamos a ver entonces, al reconocer que Dios aún habla con autoridad a su pueblo, aunque está cerrado el canon bíblico, como lo vimos esta mañana, aunque el canon bíblico sí está cerrado, es necesario saber de que Dios continúa hablando a su pueblo por medio del don profético. Por eso es necesario determinar la relación entre la profecía literaria, o sea, la profecía que tenemos extracanónica, y la profecía canónica. Además, es importante notar la función con respecto a la relación que tiene con la iglesia el don de profecía. Vamos a ver 4 características por las cuales el don de profecía aplica y se hace parte, no se contradice, no está uno al lado del otro. ¿Cómo sabemos realmente que el ministerio profético de Elena de White es un ministerio profético sano? Y cuando me refiero a sano, es que no tiene ninguna mala intención. ¿Cómo sabemos que el espíritu de profecía es para edificar a la iglesia? Ustedes saben que sí, pero vamos a ver si eso es cierto. La primera característica de las 4 es: el profeta verdadero debe exaltar las Sagradas Escrituras. Esa es la primera característica. ¿Cuáles escrituras? La Biblia. Elena de White se relaciona con la escritura en una manera completamente diferente a José Smith o a Mary Baker Eddy. Estos dijeron, como dijimos en la mañana, que sus escritos eran superiores a la Biblia, mientras que Elena de White le da autoridad suprema a la palabra de Dios. Les voy a leer una declaración que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 9, para que ustedes vean cuál es la percepción que ella misma tiene con respecto a la palabra de Dios. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia.
¿Cómo les parece a ustedes la opinión que tiene Elena de White con respecto a la palabra de Dios? Una norma muy alta. No la está rebajando, ni la está poniendo por debajo de sus escritos, como lo hace José Smith. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 17 dice lo siguiente: se identifica a la Biblia como un mapa o un derrotero para la familia humana con el fin de señalar el camino al cielo. ¿Ven ustedes cuál es la percepción que tiene Elena de White con respecto a las Escrituras? Miren, por ejemplo, otro ejemplo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 31, dice ella: Elena de White elevó la palabra ante el pueblo con la seguridad de que era la única regla de fe práctica. Al recalcar que la palabra de Dios debía ser querida y obedecida, rechazó completamente la idea de que la luz que se le había dado por medio del don profético fuera a tomar el lugar de la Biblia. ¿Cómo les parece? ¿Qué diferencia? O sea, aquí el primer punto, chulito, porque el espíritu de profecía exalta la Escritura. Elena de White aquí está exaltando la Escritura, y en ningún momento en lo que usted pueda leer de los escritos de Elena de White, en ningún momento ella enaltece sus escritos por encima de las de la Biblia. Segunda característica: el espíritu de profecía o el profeta debe iluminar y clarificar la Biblia. Esa es la segunda característica de un verdadero profeta. Pregunto, ¿el espíritu de profecía en Elena de White ilumina y clarifica las Escrituras? Amén. Así lo hace. Aunque Elena de White afirma que la inspiración del Espíritu Santo que recibió es igual a la que experimentaron los escritores de la Biblia, reconoce su posición como profeta literario no canónico. ¿Ustedes creen que hay grados de inspiración? ¿Ustedes creen que un profeta como Eliseo fue mayor o superior que Elías? No, para mí yo digo que son los mismos, exactamente. No existen grados. Es que, por ejemplo, Elías fue más grande que Moisés, o Moisés fue más inferior que Eliseo. En cuanto a su vida espiritual, pueda que sí, porque la Escritura dice que no hubo mayor profeta que Moisés, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto a la función de profeta, son lo mismo, porque finalmente están llevando un mismo mensaje y son un instrumento. Sea grande o pequeño, hombre o mujer, son un instrumento que es usado por Dios. Si Dios no los usa, no hay grande o pequeño que valga. Por lo tanto, no existen grados de inspiración en la Escritura. Si Dios inspiró a Elías, es el mismo que inspiró a Elena de White. Tiene que ser lógico. Entonces, aunque no existen grados de inspiración, aún así, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, dice: el Espíritu Santo es el autor de la Escritura y también del espíritu de profecía. ¿Cómo les parece esa declaración? Es que no está poniéndola por encima ni por debajo la Biblia. Es que está diciendo aquí que es la que inspiró la palabra de Dios. Dice Conflicto de los Siglos, página 9 y 10. El Espíritu no fue dado, ni jamás puede ser otorgado para suplantar la Biblia. Miren ustedes cómo reiteradamente el Espíritu de profecía está diciendo es que la Biblia es la palabra de Dios, es una regla de fe. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por medio de la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. 2. ¿Cómo sabemos que el espíritu de profecía ilumina y aclara la Escritura? El Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, dice: poco caso hace de la Biblia
y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Ven ustedes? Entonces, aquí la luz menor, ella le llama luz menor. No quiere decir que esa luz menor sea inferior, que es distinto. Luz es luz. Y dos luces guían igual al objetivo. Sea un foco así de grande o sea una linterna, las dos están guiándolo. Luz es luz. Entonces, característica número 3. Entonces, ¿cuál es la primera característica del profeta verdadero? Exalta las escrituras. ¿Cuál es la característica número 2? Ilumina y clarifica las escrituras. Por ejemplo, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el espíritu de profecía en Elena de White clarifica las escrituras, por ejemplo, en Génesis, por ejemplo, en Historia de la Redención? O sea, si usted lee Historia de la Redención es como leer comentarios bíblicos que amplían el Génesis 1, porque habla de una manera narrativa y literaria la experiencia de Génesis 1 al crear, por ejemplo, a Adán y Eva, o antes de la caída. Entonces, lo que está haciendo ahí el espíritu de profecía es aclarar los puntos que son difíciles de entender por cualquier persona. Aclara. ¿Cuántos han entendido mejor de alguna manera la Biblia gracias al espíritu de profecía? Muchos. Exactamente. Entonces, fíjense que una no está invalidando la otra. Por ejemplo, usted no puede leer la Biblia rechazando usted no puede leer el espíritu de profecía rechazando la Biblia, porque es que el espíritu de profecía, todas sus referencias están mencionadas y evocadas es en la Biblia. ¿Sí? Entonces, una realmente perfectamente concatena con la otra, clarifica la otra. Otro ejemplo, para entender el Éxodo, Patriarcas y Profetas. Para entender Primera de Reyes, Crónicas, Profetas y Reyes. Tremendos. Aclara. No invalidan. Es que usted nunca va de pronto a leer en el espíritu de profecía algo que sea contrario o negativo o invalide un versículo de la Escritura. Antes bien, coge una porción y la explica muy bien. Y muchos de los que hemos leído el espíritu de profecía sabemos que es así. Tercer principio para saber si el espíritu de profecía está concordando con la palabra de Dios. El tercer principio es el profeta verdadero aplica la escritura. Elena de White señala que las escrituras abundan en principios para la debida vida cristiana. ¿No es así? Por ejemplo, el libro Servicio Cristiano. ¿Qué consejos nos da el libro Servicio Cristiano? El mismo título lo dice. Aplicar las escrituras. Un profeta verdadero es el que motiva a poner en práctica las escrituras. Mencióneme en otro libro en el que el espíritu de profecía nos motive a aplicar las escrituras. Yo ya les di uno, Servicio Cristiano. Otro, la educación, la conducción del niño, mensajes para los jóvenes. Esos mensajes prácticos. El libro, por ejemplo, Camino a Cristo, que me motiva es a aplicar lo que dice la Escritura. Sus testimonios no son nuevas revelaciones. Si usted se pone a ver realmente, el espíritu de profecía no es que sean nuevas revelaciones o nueva luz, como muchos aseguran creer. El propósito del espíritu de profecía es explicar a manera de comentario bíblico, de alguna manera, la palabra de Dios, sino que expone las sencillas lecciones para la vida como se presentan en las Escrituras. Por ejemplo, un buen libro que explica muy bien cómo aplicar las Escrituras, Palabras de Vida del Gran Maestro. Un libro maravillosísimo.
que nos explica parábola por parábola de Jesús. Tremendo. Puede verse con más claridad el camino correcto a través de la luz del espíritu de profecía. Y cada persona está sin excusas cuando lee el espíritu de profecía. No, es que yo no entiendo. Por ejemplo, a mí me hicieron una pregunta una vez. Yo no leo el Éxodo porque hay mucha sangre y Dios es un Dios vengativo. Cuando uno lee el Éxodo, me decía esa persona, ¿por qué dice la Biblia que Dios le endureció el corazón a Faraón y no dejó ir a Egipto a los israelitas libres? ¿Por qué dice la Biblia que fue Dios el que le endureció el corazón? Y yo le aconsejé que leyera Patriarcas y Profetas. Y ahí explica por qué Dios le endureció el corazón a Faraón. No tiene excusa ya. El espíritu de profecía habla de una manera tan lógica, tan perspicaz, de una manera tan amplia y tan profunda que ninguno queda con excusa. Ninguno tiene excusa después de leer el espíritu de profecía. Porque es que más claro no canta un gallo cuando uno lee el espíritu de profecía. Digamos que el espíritu de profecía es como el pan masticado. ¿Sí? Cuarta característica de un profeta verdadero: reprende y exhorta a la iglesia. ¿Será que el espíritu de profecía reprende y exhorta a la iglesia? Lo hace. Un libro en el que exhorte y reprenda a la iglesia. Consejos para ministros, por ejemplo. Joya de los testimonios del 1 al 9. Es un libro directo que va enfocado directamente a los miembros de iglesia. Está exhortando a la iglesia, porque es su deber. O sea, si usted compara un libro del deseado de todas las gentes con consejos para ministros, son dos propósitos diferentes. Entonces, no podemos ver al espíritu de profecía solamente como unos libros para regañar la iglesia, porque es que ese no es el objetivo del espíritu de profecía. El objetivo del espíritu de profecía es edificar la iglesia. Y cuando la vemos bajo esa lupa, que el objetivo del espíritu de profecía es edificar, exhortar, aplicar la escritura, iluminar y clarificar la escritura y exaltar la escritura, es otro cuento. O sea, yo los invito que cuando ustedes lean la escritura tengan en cuenta estos 4 principios. ¿Cuál es el objetivo verdaderamente del espíritu de profecía? Porque es que hay muchos hermanos realmente que usan el espíritu de profecía es para regañar, o para dar juguete, o para malinterpretarlo. No, el espíritu de profecía está para interpretarse bajo la luz de las Sagradas Escrituras, para gozarse sus escritos, para dejarse edificar por ellos. Y lo más importante es edificarme yo primero en el espíritu de profecía. Miren lo que dice, por ejemplo, Mensajes Selectos, tomo 1, con respecto a reprender y exhortar la iglesia, en la página 51 al 55. Primero, ella reprendió continuamente a la iglesia como a sus individuos. 2, amonestó de errores en los que se habían extraviado, tanto en creencias como en el estilo de vida. ¿Será que, miren, con esto les digo todo, ¿será que el espíritu de profecía, su intención es ser separatista con las doctrinas? Nunca. Ella siempre aboga o defiende los hitos de la iglesia. Ella siempre, si usted mira, ella siempre está defendiendo la verdad del sábado. Ella siempre está defendiendo la verdad del santuario. O sea, como quien dice, nos está uniendo, no diversificando. Porque es que el objetivo de las doctrinas no es separar la iglesia. El objetivo es unirla en un solo cuerpo. Y 3, volvió a llamar a todos a tener una relación más íntima con Dios, a un estudio profundo de la Escritura. Mencióneme en un libro donde ella apele a un estudio profundo de la palabra de Dios, por ejemplo. Mente, carácter y personalidad. Otro.
uno más profundo, donde apele al estudio profundo de la palabra. El libro La Educación, por ejemplo, es un libro muy revelador con respecto al estudio de la Escritura, el conflicto de los siglos, etc. Muy bien, vamos a examinar un poco el don profético. El don profético debe examinarse bajo otros 4 aspectos fundamentales, y aquí es donde nosotros evaluamos por qué, por ejemplo, José Smith, que también es un profeta, por qué o por qué Mahoma, por ejemplo, no hacen parte de esa profecía bíblica del tiempo del fin. La primera característica para examinar el don profético la encontramos en una expresión que significa, primer característica del profeta es a la ley y al testimonio. La primera compara la enseñanza de uno que pretende tener el espíritu de profecía con la enseñanza del canon sagrado. Miremos Deuteronomio, por favor, capítulo 13, versículo del 1 al 5, y miremos las características que debe tener un profeta verdadero, para que ustedes vayan evaluando si realmente el espíritu de profecía en el don de Elena de White está haciendo esto que dice estos versículos. Deuteronomio 13, el 1 al 5 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es la señal de un profeta falso? Enseñar lo contrario. Enseñar lo contrario. Ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque ahí dice: vamos y adoremos ¿qué? Dioses ajenos, haciendo mención a ¿qué cosa? A la ley de Dios, al primero y segundo mandamiento. Por lo tanto, un profeta falso es el que no está en armonía con la ley de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20, también nos informa con respecto a la relación que tiene un profeta verdadero con la ley. Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Qué dice? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo les parece? Un profeta verdadero debe estar acorde ¿a la qué? A la ley. Yo les pregunto, ¿Elena de White está defendiendo y está en concordancia con la ley de Dios? Amén. Claro que sí. Yo creo que no hay otra autora que defienda tanto la ley y el sábado como Elena de White. Porque la defiende, porque la ama, porque la proclama a sus hijos, porque la enseña. ¿Los profetas de la Biblia defendieron la ley de Dios? Todos. Por lo tanto, un profeta verdadero debe defender la ley y el testimonio. El conflicto de los siglos, página 9 dice: como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. ¿Qué significa esto? Que si el Espíritu Santo fue el que reveló la Biblia,
El mismo espíritu que va a revelar una nueva revelación no puede contradecirse a sí mismo. Por lo tanto, un libro que yo lea y que no esté de acuerdo al espíritu de profecía, que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, yo no puedo creer en tal profeta. Otra característica de un profeta. Bueno, vamos a ver la primera característica. Vimos primeros 4 características. ¿Cuál es la primera característica? Exaltar las escrituras. Segunda característica de un profeta verdadero: iluminar y clarificar las escrituras. Número 3, aplica las escrituras. Número 4, reprende y exhorta a la iglesia. Número 5, a la ley y al testimonio, es decir, defiende la ley. Ese es el número 5. Número 6, protege de errores doctrinales. Ese es el número 6. ¿Será que el espíritu de profecía protege contra errores doctrinales? Por supuesto. Inspirada por el mismo espíritu que inspiró a los escritores bíblicos y recalcando el hecho de que los escritos inspirados por el espíritu no se contradicen entre sí, sino que están en perfecta armonía. Elena de White declaró en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35: la Biblia debe ser vuestra consejera. Estúdienla y estudien los testimonios que Dios ha dado, porque nunca se contradicen entre sí. ¿Cómo les parece? ¿Usted cree que una autora como es Elena de White, al decir estas palabras, semejante responsabilidad se estaba llevando a sí misma al decir que sus escritos y los de la palabra de Dios no se contradicen entre sí? ¿Usted cree que esta escritora se iba a tomar a la tarea de decir algo contrario a las escrituras? Por supuesto que no. Estas comparaciones y cotejos de la palabra con el espíritu de profecía han demostrado una armonía perfecta. Los mensajes, miren hermanos, escuchen atentamente esto. Los mensajes de Elena de White han protegido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en aceptar errores doctrinales y han ayudado a establecer a sus miembros en la verdad bíblica en todo el mundo. Por eso es lo que somos, porque gracias a su consejo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Séptima característica de un profeta verdadero: los profetas verdaderos son conocidos por sus frutos. ¿Usted puede creer en un profeta, por ejemplo, que es alcohólico? ¿Usted puede creer en un profeta, por ejemplo, que es un mal hijo o una mala hija? Por supuesto que no. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Honestamente les pregunto, hermanos, con los libros del espíritu de profecía que ustedes han leído, ¿han encontrado algún lobo rapaz? Con los libros del espíritu de profecía hay mucha cizaña de por medio. Porque aquí el consejo que la escritura que me está dando es: cuídense de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Será que el espíritu de profecía es
una oveja, es un lobo vestido de oveja? Hermanos, si el espíritu de profecía fuera un lobo vestido de oveja, no tendríamos la guía y el consejo oportuno en sus escritos. Miremos el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Como resultado en su propia vida personal, el espíritu de profecía, o en este caso Elena de White, debe testificar de su origen. El don profético genuino siempre va a estar en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Además, todos deben considerar la clase de fruto que se produce en la vida de la gente que sigue sus enseñanzas. ¿Qué frutos produce un libro como El Camino a Cristo, por ejemplo? ¿Qué fruto produce? ¿Cómo compara usted, por ejemplo, un libro secular con un libro del espíritu de profecía? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo compara usted un libro de Aristóteles? ¿Sabe cuál es el resultado de leer a un filósofo como Aristóteles o Kant? Incredulidad. Eso es lo que da. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted lee esos libritos ordinarios que aconsejan en las universidades? Ateísmo. Por ejemplo, Tales de Mileto, un filósofo. Ese señor fue el responsable de decir que ya no debemos más depender de Dios ni de los escritos de la Biblia, sino que debemos aplicarnos a un método científico comprobable. ¿Usted se imagina esa idea en la mente juvenil de un muchacho? Pues lee un libro de Tales de Mileto, porque es que me lo recomendó el profesor de la universidad que tiene doctorado en filosofía. Hermanos, ese doctorado de filosofía comparado con la sabiduría del cielo es comparada como la estiércol, dice Pablo. Tremendo, ¿no? Porque ¿qué consejo sabio puede haber en un hombre como Marx? ¿Qué consejo sabio puede haber en un filósofo que diga que Dios está muerto? ¿Usted cree que eso es sabiduría del cielo? ¿Usted cree que eso es edificar la iglesia? Cuando usted termina de leer un libro como La República, usted termina con ideas muy erróneas de la concepción de la vida. Usted termina con ideas capitalistas. Usted termina con ideas, hermanos, yo le tengo mucho miedo a los jóvenes que van a la universidad. Mucho. Porque no salen buenos. No salen buenos. De todos los que yo he conocido, hermanos, ninguno sale bueno. Salen con ideas tan raras, tan locas, que terminan saliendo de la iglesia porque prefieren seguir la sabiduría humana y no se valen de la sabiduría de Dios. Prefieren leer Marx que el deseado de todas las gentes. Es que nada más ahí está la comparación. Ahí está. Comparen ustedes un libro de La República. Comparen un libro ustedes de Aristóteles con un libro del deseado de todas las gentes y el abismo es inmenso. Pero como me lo recomendó el filósofo de la universidad. Entonces, hermanos, la Biblia debe ser la norma suprema de todo cristiano. El espíritu de profecía debería ser la norma suprema de todo cristiano. Por ejemplo, para poner una comparación, el espíritu de profecía en el libro La Educación dice:
que la educación que se imparte en el mundo no es educación superior, como ellos alegan. Eso no es educación superior. ¿Quién dijo que la educación superior era hacer un pregrado? La educación superior es la que prepara para el cielo. La educación superior es la que prepara para la tierra nueva y para la vida eterna. ¿Usted se imagina, hermanos, que un jovencito se enfrente delante de un profesor y filósofo y le diga: profesor, yo voy a leer su libro, pero si usted primero lee el deseo de todas las gentes? O no importa que el filósofo le diga: es que Dios está muerto. No hay nada más valeroso que usted pararse enfrente de ese profesor con una fe muy sencilla pero muy poderosa como la de Daniel y diga: por favor, respéteme mis creencias, porque yo creo en el Dios de Israel. Punto final. ¿Qué le puede decir? El problema es que estamos tambaleando de un lado y para el otro, y es que, no, hermanos, déjese moldear por el espíritu de profecía. Su influencia es muy poderosa. A mí me ha servido muchísimo la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. De verdad que sí, hermano. Siguiente característica de un profeta verdadero. Vamos en la 7. Un profeta verdadero también es el que da una predicción y se cumple. Pero esa predicción puede ser también condicionada, ¿no? Por ejemplo, ¿será que un profeta dice, por ejemplo, supongamos que un profeta indica la predicción de determinado acontecimiento y no se cumple? ¿Es un profeta verdadero o un profeta falso? ¿Ustedes qué dicen? Un profeta predice algo que va a acontecer en un futuro porque Dios se lo revela, pero al final no se cumple. ¿Es un profeta verdadero o un profeta falso? No, porque si es de Dios es un profeta verdadero. No, si el profeta dijo más o menos el tiempo y no se cumplió, si es falso. No, porque por ejemplo, vamos como cuando el caso del casco, que era porque ellos leyeron mal y estaban pensando diferente, ¿sí? Pero esa era la realidad, pero era otra forma que iba. Si una profecía no se cumple y es un profeta verdadero, no necesariamente tiene que ser falso. Les voy a poner un ejemplo, el de Jonás. Jonás, ¿qué predijo? Vamos a Jonás capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Algún hermano, por favor, que me lo lea? ¿Qué dice? Jonás 3:5. ¿Qué dice? Jonás 3:5 Sí. dice: y los varones de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Veamos el versículo 4. Y comenzó Jonás 3:4. ¿3:4? Sí. Sí, ese está bien, hermano. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad el camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué no fue destruida? ¿Era un profeta falso? No. O sea que la profecía, cuando se trata de una predicción, puede ser condicional, ¿sí o no? Claro. Porque eso depende. Si el pueblo de Dios, si el pueblo se arrepiente, aún con la profecía cumplida o predicha, Dios puede retirar esa profecía y no destruyó a Nínive. Entonces, el profeta, aunque predice el futuro, también es parte de su función, no necesariamente tiene que cumplirse. Por ejemplo,
el caso de Nínive y de Jonás. Entonces, cuando un profeta, y eso sí que lo alegan mucho, por ejemplo, en el espíritu de profecía, aunque las profecías que predijo Elena de White se cumplieron, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas, se cumplieron. Pero hay muchos que están a la defensiva al leer sus escritos al pie de la letra y dice, vea, aquí no se cumplió lo que predijo. Entonces, hermano, yo le pregunto, ¿y Jonás y Nínive? Nínive no fue destruida. Aunque no se haya predicho ese elemento que Elena de White predijo, no quiere decir que sea un profeta falso. Porque una evidencia en contra no supera las otras 7 que estamos estudiando. ¿Sí me hago entender? O sea, Elena de White tiene 7 en contra, a favor, digamos, y tiene una en contra. ¿Ustedes se van con las 7 o se van con una? O sea, aquí lo que quiero decir es que no necesariamente el profeta tiene que ser falso cuando no se cumple una profecía predicha por ese profeta. Pero si es un profeta de Dios, ¿no? Sí, exacto, si es un profeta de Dios y si se cumple bajo las características que estamos viendo, ¿sí? Porque tampoco podemos esperar que como la profecía de Nostradamus sí se cumplió y en cambio ese no creía en Dios y era ateo, entonces ese también es profeta de Dios, ¿no? Pues tampoco, hay que ser consecuentes. Muy bien, 8ª manifestación de un profeta verdadero. 8ª o 9ª? 9ª, gracias. El profeta confiesa a Cristo. Un profeta confiesa a Cristo. ¿Será que los profetas del Antiguo Testamento confesaron a Cristo? ¿Confesaban a Cristo? ¿Sí o no? Ustedes han leído ese pasaje que dice, no leéis las Escrituras, y dice, y empezando desde Moisés. ¿Sí lo han leído? Y pasando por todos los profetas, les anunciaba lo que hablaban acerca de él. O sea, ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, aquí vemos que toda la Escritura manifiesta y confiesa a Cristo. Por lo tanto, un profeta verdadero es aquel que confiesa a Cristo. Miremos, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la característica de un profeta, según ese versículo? Todo aquel que confiesa, por favor, ¿lo puedes leer de nuevo? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Exacto. Exacto. El que reconoce a Cristo, todo aquel que reconoce a Cristo es de Dios. Muy bien. Esta prueba es mucho más amplia que sencillamente pretender creer que Jesús vivió una vida sobre la tierra en un sentido más pleno. Esta prueba abarca cada cosa que la Biblia enseña acerca de Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta prueba está íntimamente relacionada con la primera. Un profeta verdadero está de acuerdo con lo que dice la ley al testimonio. ¿Ustedes creen que Elena de White defendía y amaba a Jesús? Hermanos, su amor, el amor que tenía por Jesús. Escuché yo un tema del bisnieto de Elena de White. Está en internet. Este señor está vivo. El bisnieto de Elena de White, y él dice que el amor que manifestaba Elena de White por Jesús era incomparable. ¡Qué maravilla! Por lo tanto,
también se cumple esta característica en Elena de White. ¿Qué decir de las manifestaciones físicas? Por ejemplo, la Escritura menciona fenómenos físicos en relación con las revelaciones dadas por el Espíritu Santo. Esa es otra característica de un profeta verdadero. El fenómeno registrado en el tiempo de la experiencia de Daniel, por ejemplo, ¿qué manifestaciones físicas experimentó Daniel en las visiones que recibía de Dios? Esta mañana estudiamos que se quedaban como muertos, una mirada perdida, ¿cierto? Por ejemplo, Juan menciona alguna de estas en relación con las revelaciones que recibió en la isla de Patmos. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí? No, yo lo que iba a comentar cuando dijiste de que hay tantas denominaciones que dicen que será a eso me refiero. Gracias, hermano. Bueno, les voy ahora sí a entrar, para ya ir redondeando, el papel y la función de Elena de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo les parece, hermanos, que a Elena de White se le dieron aproximadamente 2000 visiones en 70 años? ¿Cuántas visiones? Tuvo cerca de 2000 visiones, cerca de 70 años. Elena de White, como ustedes saben, ella nació en 1827, el 26 de noviembre de 1827. Ella sufrió un accidente severo en su rostro que casi le cuesta la vida. Ella recibió una pedrada en su rostro, que realmente su recuperación fue muy lenta y dolorosa, y esas manifestaciones físicas, esas repercusiones le duraron hasta que ella murió. Fue tanto su amenaza física en su condición que ella no pudo terminar su educación formal. En 1840, Elena de White, a la edad de 12 años, se convirtió de todo corazón a la iglesia metodista. En 1840 y 1842 fue cuando recibió el mensaje de la segunda venida de Cristo de Guillermo Miller, y cuando Jesús no vino, el 22 de octubre de 1844, Elena de White empezó a estudiar muy juiciosa la Escritura, y en 1844, cuando ella tenía 17 años, se unió con otras mujeres para estudiar y orar, y a partir de ahí es cuando empieza su ministerio profético. La influencia del pastor José Bates sobre Elena de White fue muy influyente, porque ella comenzó a estudiar junto con su esposo Jaime White un folleto de 48 páginas que hablaba sobre la verdad del sábado, y ella el 3 de abril de 1847 se le mostró en visión la ley de Dios en el santuario celestial con un halo de luz alrededor en el cuarto mandamiento. Acepta observar el sábado como día del Señor para siempre. Amén. Y a proclamarlo desde entonces. Esta pequeña compañía de antiguos mileritas que salieron después del chasco de 1844 se unen y le dan un nuevo nombre a ese movimiento en 1860, y esa pequeña compañía de mileritas adoptó el nombre de Adventistas del Séptimo Día, y el 6 de agosto de 1861 Jaime White fallece en Battle Creek, Michigan. Elena de White, en su papel como mensajera, miren ustedes cómo ella se considera a sí misma, o se consideraba a sí misma. Es muy importante conocer cuál era su percepción a sí misma de ese don que Dios le había dado. Ella nunca quiso que se le llamara profetisa.
por las malas interpretaciones que hoy en día se están viviendo. Hoy en día usted le pregunta a una persona, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que en la iglesia dice semana de profecía. Pregúntele a un ambulante o a una persona de la calle qué entiende con eso. Inmediatamente entiende que le van a leer el futuro. Haga el ejercicio. Hay que cambiarlo. Porque es que, como por ejemplo la iglesia Ministerio de Dios, hay una iglesia ministerial de Jesucristo, gracias. Esa iglesia cierra las puertas y entran en trance y empiezan algunos hermanos a hablar en lenguas y a profetizar, entre comillas, y empiezan a hablarle al oído acerca inclusive hasta del número del chance. ¡Qué barbaridad! Inclusive ese espíritu que supuestamente profetiza le dice al oído que, por ejemplo, su esposo mañana va a tener un accidente terrible de tránsito. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces, claro, cuando la iglesia adventista de pronto pone un aviso, semana profética, el concepto que tiene el mundano de profeta es completamente distinto de lo que usted como adventista sabe. Entonces, por eso es que Elena de White nunca quiso que se le llamara profetisa, sino mensajera del Señor, que la connotación, aunque es la misma, en su terminología es completamente diferente, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con los autores bíblicos cuando traducen la palabra infierno. Los que no saben interpretar la Biblia correctamente creen que cuando dice infierno es porque hay un infierno, pero realmente es una mala traducción. No debería ser infierno, sino sepultura. Entonces, fíjense ustedes que también está en la malconcepción de este tipo de conceptos. Entonces, hay que empezar a cambiar eso desde ya y no permitir como junta, por ejemplo, hermanos que están oyendo y son miembros de junta, por favor, cambien esa... ¿Cómo habría que colocar? No, por ejemplo, ustedes pueden semana de estudios de Daniel y Apocalipsis, por ejemplo. Semana de estudios sobre la Biblia de Daniel y Apocalipsis. Inmediatamente cambia el concepto. Pero si usted dice semana de profecía, entonces claro, la gente inmediatamente ve, allá también dicen el futuro. Ve, allá también dan el chance. Entonces el concepto se está distorsionando completamente. Entonces Elena de White a sí misma nunca quiso que se le llamara profetisa, sino mensajera del Señor. Eso lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 82. Al recibir el don profético, Elena de White reconoció la autoridad con que se le visitó en su ministerio como un profeta literario y no canónico. Aunque no tuvo una enseñanza formal de teología, ustedes han de creer, hermanos, que Elena de White no terminó siquiera su bachillerato. Y los eruditos más grandes de la Biblia recurren a sus escritos para aclarar sus dudas en teología. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes creen que eso es humano? Es increíble, hermanos. Yo les digo una cosa, yo en lo que he leído también de teología, en lo que estudié de teología, yo nunca he estudiado una escritora más aguda en asuntos de teología como Elena de White, y no terminó el bachillerato. Imagínate, eso no es humano. Es que eso no es humano, eso cualquier mortal no lo puede lograr. Una persona a la edad de 12 años que tenga una agudeza mental tan profunda como ella la alcanzó a tener, eso no lo puede lograr cualquier mortal. Es que eso no es humano. Ahí hay algo divino en el asunto. Entonces, señora, exacto. Por ejemplo, no hay interpretaciones más agudas que el libro La Verdad acerca de los ángeles. Es un muy revelador respecto al mundo angélico. A las jerarquías angelicales, Elena de White ya lo sabía.
Y los teólogos les ha tardado años comprender el concepto de neumatología, por ejemplo. A los eruditos les ha tardado años comprender la deidad de Jesucristo, que Cristo es Dios. Elena de White ya lo explica de manera magistral. Entonces imagina una niña ni siquiera terminó teología, ni siquiera estudió teología, y le da sopa y seco a los teólogos y eruditos más grandes de la tierra. Eso no es humano. Entonces dice aquí que aunque no tuvo una enseñanza formal en teología, sus escritos contienen percepciones teológicas agudas que revelan el sentido de pasajes de la Escritura que de lo contrario no se pueden entender. Imagínense, expresiones tan complejas que el espíritu de profecía ya las había clarificado. En su papel como mensajera del Señor y por medio de la dirección del Espíritu Santo, es tanta la influencia, y con esto quiero que ustedes sean conscientes para que vean ustedes cuál fue la influencia de Elena de White. Elena de White tuvo tanta influencia que ella, bajo su liderazgo y su visión de la iglesia, ella asumió el liderazgo para establecer la organización eclesiástica. Por lo tanto, si Elena de White no hubiera estado, la organización eclesiástica sería otra. ¿Y cómo es la organización de la iglesia? Muy bien organizada. Es una iglesia muy bien organizada. Que es mal administrada, es otra cosa. ¿Sí? Pero fue muy bien organizada por Dios, mal administrada por hombres corruptos. Cuando me refiero a corruptos, es que no se han dejado transformar. Hay muchos hombres líderes, y eso es normal. Ustedes saben que eso es normal. Hay muchos hombres que no están convertidos aún. Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo, aunque era un gran líder religioso, Nicodemo, aunque era el gran maestro de Israel, era un hombre que no estaba convertido. ¿Y usted cree que nosotros somos la excepción? En ninguna parte hay trigo y cizaña, aún en los más grandes líderes. Entonces, la organización, aunque fue dirigida por Dios, la administración es diferente. La influencia del espíritu profecía también engloba la visión y la misión de la Iglesia Adventista. Su influencia en el impulso de las misiones extranjeras que llevarían el evangelio a todo el mundo, por ejemplo. Su influencia fue tal que bajo su visión se crearon hospitales, clínicas y escuelas de medicina. Imagínense, si Elena de White no hubiera estado, nosotros no tuviéramos nada de eso. Por ejemplo, programas de salud fue gracias a Elena de White. Bueno, no a ella directamente, ya saben. Exacto. O sea, fue bajo su ministerio. Por ejemplo, la temperancia en la iglesia como en la comunidad. El mensaje de temperancia no lo manejan en otras iglesias, por ejemplo. No, y hermano, ya con tanto tiempo que ella lo escribió, y hasta ahora están sacándolo el problema a la carne. Exactamente. ¿Tantos años hace que ya Dios nuestro Señor le había dicho a Elena Henry? Otra influencia del espíritu de profecía es el sistema educativo que va desde los primeros niveles de enseñanza hasta la educación superior. ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo, de la Universidad de Loma Linda? Es la universidad con más influencia a nivel mundial en temas de salud. Son los más longevos de la tierra. Y eso lo instauró fue Elena de White. Tremendo. La Universidad de Andrews con influencia mundial, dirigida por Dios. Entonces, fíjense, hermanos, que su influencia fue grande. Ahora, lo que dice usted, hermana, las casas editoriales y publicadoras para colocar la literatura cristiana en manos de la gente. Fíjense la visión de esta mujer. Eso no es humano. Ahora, pero sí vi el chasco que pasó cuando para las imprentas, que Dios le había dicho a ella que era dirigido para las imprentas, y ellos no hicieron caso. sí, Se les quemó. exacto, que no siguieron caso al consejo de Dios. Muy bien, y para terminar, les voy a contar el fruto
de una vida de su trabajo. Para 1915, Elena de White había escrito, escuchen esto, para 1915, Elena de White había escrito más de 100.000 páginas. Una mujer que no tuvo educación superior. 100.000 páginas de material que apareció de las siguientes maneras: 24 libros en circulación, 2 libros manuscritos listos para publicar, artículos en periódicos excediendo más de 5.000 páginas, aproximadamente 200 tratados y folletos, 6.000 cartas mecanografiadas, manuscritos generales, totalizándose aproximadamente en 35.000 páginas y 2.000 cartas manuscritos, documentos, diarios y periódicos, que cuando se mecanografiaron todas, dieron 15.000 páginas adicionales. Ustedes saben que en carta es más pequeña, ¿no? Pero que cuando se mecanografiaron, o sea, cuando pasaron a libros, de esos 100.000 pasaron a 15.000 páginas. ¿Cómo le parece a usted? Esto no es normal, que un mortal escriba 100.000 páginas manuscritas. Eso es demasiado. Hermanos, es una luz maravillosa. Es una luz con una influencia increíble. Por ejemplo, Elena de White, solamente para mencionar el camino a Cristo, está traducido a 150 idiomas. Traducciones adicionales de varios libros están constantemente en preparación. Por muy impresionante que sea el volumen de producción literaria, lo más importante de todo esto, ¿qué creen que es? De toda esta cantidad de escritos que ha hecho, lo más impactante es la influencia que ha tenido en las personas cuando leen sus escritos. En las personas que se han transformado para Cristo. Gloria a Dios. Yo puedo citar muchos autores que escribieron miles de libros, pero ninguno con la influencia que tuvo Elena de White. ¿Cómo les parece que en 1912, me quedan 5 minuticos para las 6? Está bueno. Estos son datos muy curiosos, muy buenos para que los tengan en cuenta, para que hermanos lean. Creo que el libro del año de este año es Introducción a los escritos de Elena de White, creo que se llama así el libro. No, el de este año, ¿cómo si alguno sabe? Historia de la Redención, creo. Vale 2.000 pesos. Una joya de esas. Hermanos, en 1912. Eso, hermano, perdona, ahora esos libros ya están adulterados. Podemos caminar a Cristo ya no es como el antiguo, el primero que salió. Ya hay unas cosas que ya no consiguen. Hermano, una cosa que a mí me parece como, no me parece bien, digamos, que hayan muchos libros que, por ejemplo, como el que decía los ministros, no lo saquen a que los hermanos lo tengan. Hay muchos libros que no los están sacando. ¿El por qué? Eso debido, hay muchos libros, es cierto, eso aparentemente, hermana, pero usted puede encontrar en un CD, hay muchos recursos hoy en día que ya se puede encontrar todo, exacto. Pero mejor dicho, en libros que deberíamos, como tenemos el camino a Cristo, el conflicto, ¿por qué no han seguido sacando los que anteriormente los sacaban? Sí. ¿Por qué ahorita no? Yo les aconsejo que vamos haciéndonos a la biblioteca. La tecnología está migrando. Es que yo creo que eso no es que sea un tema de ocultar nada, es un tema de evolución tecnológica.
digamos que para las editoriales les sale más económico tener el material en un dispositivo electrónico que imprimirlo, sale mucho más costoso, y todo lo que implica un libro, el trabajo editorial, el papel, la imprenta, el libro en sí mismo. Pero bueno, muchas personas prefieren el libro, ¿no? Claro. Yo no sé si ustedes escucharon, hace tiempo sacaron 2 tomos, y en esos 2 tomos estaban todos los libros de Elena de White. Yo los tengo. Yo los tengo también. Esos azules. Esos azules yo los tengo. En ese tiempo yo los compré los 2 tomos en 70.000. Yo también, como en 80. Eso es una joya que nunca más vuelve. No, nunca más. En 2 tomos son así de gruesos. Sí, por eso que sí. Y ahí están todos los libros de Elena. Eso sí, la letra es de aplican condiciones y restricciones, Es que yo pero están todos. como leo y me duelen mucho los ojos. Exacto, es que están muy pequeñitas. Cuando los quiera vender me avisa. No, mentira. Muy bien, les voy a terminar con esto. En 1912, a los 85 años, Elena de White redactó un testamento antes de morir con disposiciones claras respecto a sus escritos. Ustedes se preguntarán, ¿dónde reposan todos estos miles? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Dónde está todo eso que Elena de White escribió? Pues en 1912, Elena de White, antes de morir, dejó un testamento escrito con disposiciones claras para el cuidado de sus escritos. Se nombraron 5 hombres para actuar como fideicomisarios. Hoy en día se le conocen como los fideicomisarios del patrimonio White, así se les llama. Y aquí dice que son 5 hombres, uno de ellos es W.C. White, que aún está vivo. Otro, bueno, mencionan unos nombres aquí y tal, en inglés. Y el testamento colocaba en su custodia todos los derechos de autor, las planchas de libros en todos los idiomas, el archivo general de manuscritos, todos los índices relacionados con el archivo. Encargó a los fideicomisarios la responsabilidad de 1. Cuidar todas sus obras publicadas y sus manuscritos inéditos. 2. Mejorar los libros y manuscritos. 3. Asegurar e imprimir nuevas traducciones. 4. Imprimir compilaciones de cartas, documentos, artículos, manuscritos que estaban en los archivos. El testamento también estipula que la junta de fideicomisarios sería independiente y debía mantenerse vitaliciamente. O sea, es la persona que está en el cargo de fideicomisarios hasta que se muera. Más tarde la junta fue ampliada a 15 miembros, 7 miembros que servirían de por vida y 8 que tenían periodos rotativos de 5 años. Imagínense, sirviendo bajo la dirección de la junta de fideicomisarios, hay un personal que lleva a cabo la obra diaria en la oficina del patrimonio White en la sede de la Asociación General. Nosotros podemos ver réplicas y algunos manuscritos originales en las diferentes universidades del mundo. La Universidad Adventista de Colombia tiene patrimonio White, ¿sí? En Medellín. Tiene facsímiles y facsímiles es pues que son copias de los originales, ¿sí? Copias o genuinas. Utilizando la tecnología moderna, el patrimonio White ha hecho asequible a todo el mundo a través de un CD-ROOM y a través de la internet todo el patrimonio White. Sí, porque yo en ese YouTube ahí encuentro ahí. Yo por ejemplo tengo vino un americano y me regaló el CD. Y en ese CD está todo el patrimonio White, cartas, manuscritos, todo, mejor dicho, todo, absolutamente todo. Me lo regaló en inglés, está, no sé si afortunado o infortunadamente en inglés, pero pues le he sacado mucho provecho porque hay muchos libros que están en inglés que no están en español. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que está en inglés que se llama El Cielo. Una belleza de libro, que no está en español, lo que usted dice. Hay otro libro, por ejemplo, hay 4 volúmenes
Por ejemplo, ¿usted sabía, hermanos, que el conflicto de los siglos es un resumen de 4 volúmenes en inglés? Imagínense. Si nos queda grande leer el conflicto de los siglos, imagínense ahora leer 4 volúmenes. Y así sucesivamente. Sin embargo, están mucho, yo diría que el 70-60% está traducido al español y todo está disponible en internet. Hermano, no tenemos excusa para no leer el espíritu de profecía. Démosle gracias a Dios porque tenemos una herencia maravillosa en el don profético. Amén. No les dé temor, hermanos, confiar a sus profetas. Recuerde que cuando no confiamos en los profetas, el pueblo perece, el pueblo se disipa. Exacto. Hermanos, que Dios los bendiga y démosle gracias a Dios por el maravilloso privilegio que nos dio a través del don profético. Yo los invito para que por favor nos coloquemos de rodillas y vamos a despedir este santo sábado y démosle la bienvenida a la semana que comienza.